Hace más o menos unos 25 años, poco más de 25 años, había un pueblo que se llama Tlacote, por ahí en el área de Querétaro. Un señor de nombre Jesús era dueño de un rancho en el pueblo o en el poblado de Tlacote. De pronto un día este señor Jesús divulga la palabra en el pueblo de que sus animales, su ganado que había estado enfermo, cuando tomó agua del pozo que él tenía, un pozo que tenía aguas de manantial, su ganado sanó y poco faltó, en poco tiempo la gente pues se hizo conocido que su ganado había sanado al tomar esa agua, y entonces el pueblo empezó a ir a tomar agua y empezaron a dar fe de supuestas sanidades y de supuestas enfermedades que habían sido curadas con la maravillosa agua de Tlacote. Obviamente los medios nacionales, los medios internacionales, pues no tardaron en darse cuenta de este acontecimiento. Y como te imaginarás, estaba por todas las noticias, todo el mundo empezó a escuchar y a leer acerca de la milagrosa agua de Tlacote. De pronto, gente de todas partes, gente de escasos recursos, pero también gente de mucho dinero y gente muy famosa, empezó a venir a este lugar en busca del agua que pudiera curarles. Tanto así que personas como José José, como Juan Gabriel, incluso Magic Johnson, el basquetbolista de los Lakers, llegó a ir a Tlacote en busca de esta agua de manantial porque él estaba luchando contra la terrible enfermedad del VIH. Fue tan sonado el asunto del agua del Tlacote que gente de todo el país hacía peregrinaciones. Para que te des una idea, hubo ocasiones en las que había hasta 4,000 personas haciendo cola únicamente para poder tomar esta supuesta agua milagrosa. Por supuesto que el agua no tenía ninguna propiedad curativa. De hecho, el dueño, Jesús Chaín Simón, que te platicaba, él murió de cáncer. Un cáncer que su propia agua milagrosa no pudo sanar. Al día de hoy, este rancho está prácticamente abandonado, está completamente en condiciones precarias. El pueblo de Tlacote, en la actualidad, tiene escasez de agua, nada más y nada menos. Y el precio de la tierra, que en aquel entonces se había disparado por los cielos, el día de hoy se ha desplomado por los suelos. ¿Por qué te cuento esta historia? Te cuento esta historia porque te va a ayudar a entender un poquito más la historia que vamos a leer en el Evangelio de Juan acerca de la sanidad del paralítico, pero también te va a ayudar a descubrir cuál es la parálisis espiritual en la que muchas personas viven sin darse cuenta, o incluso la parálisis en la que muchas personas viven sin querer ser sanados. De manera que con esto en mente acompáñame a Juan capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 18. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos seguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy también podemos estudiarla juntos, podemos considerar tus verdades. Y te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo le hable a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, en nosotros y que podamos ser transformados, retados, Señor, y confortados por tu verdad. Amén. Bien, pues la leyenda del estanque de Betesda era muy parecida a lo que te platiqué del agua de Tlacote. Tenía todos los ingredientes perfectos porque este estanque estaba en las inmediaciones de la vida espiritual de la gran ciudad de Jerusalén. El agua se agitaba porque debajo del estanque había un manantial que de vez en vez hacía que el agua se agitara. Sin embargo, no nos cabe ninguna duda de que alguna vez, en alguna ocasión, por ahí había un enfermo que estaba dentro del estanque y de pronto cuando el agua se agitó, por alguna razón él sintió que había sido sanado. Y entonces dijo: hey, estoy sano. Y pues esa palabra del milagro de la sanidad del estanque seguramente se expandió por la ciudad y después se expandió por los campos en Jerusalén. Ahora, en aquellos tiempos los judíos estaban muy enamorados o muy ocupados con el asunto de la angelología, todo lo que tuviera que ver con los ángeles. Unes las noticias del supuesto milagro junto con todos los asuntos de los ángeles que tanto les encantaban a los judíos, 1 más 1 es igual a 2, y entonces surge la leyenda del estanque de Betesda. De hecho, esta leyenda, obviamente, al irse esparciendo por todos los lugares, hace que gente de todos los poblados y de todas las regiones empezase a llegar a este lugar y se amontonaran en torno a este estanque. Esta leyenda que solamente leemos en el versículo 4, cuando tú ves los manuscritos más antiguos de la Biblia, no está registrada en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, sino que siglos más adelante, pareciera ser el consenso entre los eruditos, alguien más agrega el verso 4 a la historia a manera de contexto, como que para que la gente pudiera entender un poco la razón por la cual los enfermos estaban congregados en torno al estanque de Betesda. Fíjate lo que dice el verso 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia generalizada, por ello es que personas de todos lugares venían. De hecho, tuvieron que edificar 5 pórticos para proteger del sol a toda esta multitud de enfermos que estaban en torno al estanque, quienes tenían que estar resguardados del sol mientras estaban en espera de poder entrar en las aguas cuando las aguas se agitaran. ¿Te imaginas la escena? Piensa un poquito en el primer siglo, piensa un poquito en las cosas que te estoy platicando, en las cosas que leímos en el Evangelio. Dice el versículo 3 que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Una multitud, no nada más unos cuantos. Estamos hablando de cientos de personas, incluidos aquellos con enfermedades quizás no diagnosticadas, aquellos tan débiles que si les daba el sol durante un largo periodo de tiempo posiblemente se desvanecían. Algunos ciegos de nacimiento, seguramente otros que habían adquirido la ceguera tiempo después o habían perdido la vista, y todos tratando de acercarse al estanque. Los ciegos quizás esperando que alguien los llevara o alguien les mostrara, les indicara el camino en el momento preciso. Los cojos, aquellos que tenían su cuerpo paralizado, quienes estaban tullidos, como decimos, su única esperanza era que alguien los cargara, que alguien los llevara o tener que arrastrarse
por encima de la gente, por encima de otros tantos enfermos, con la esperanza de llegar primero y descender sobre las aguas del estanque. ¡Qué imagen tan cruda! ¡Qué imagen tan espantosa de una humanidad quebrantada! No se necesita mucha imaginación para poder ver todos estos cuerpos enfermos, llenos de costras, de ronchas, de olor, de suciedad, el sufrimiento de toda esa gente, la impotencia que debieron sentir. Debió ser una imagen devastadora, si no fuera porque Jesús estaba ahí. En esa ocasión, el Señor estaba solo. Los discípulos no estaban con Él, y cuando sus discípulos no estaban alrededor de Jesús era muy fácil pasar desapercibido. Y mientras entra ahí, Él empieza a ver esta imagen que te acabo de describir. Nadie le daba importancia. Y mientras ve la terrible escena junto al estanque, de pronto sus ojos se posan sobre uno de los casos más terribles. Un hombre que había estado confinado a su lecho durante 38 años. 38 años. Nunca había podido llegar al estanque a tiempo. Pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que leímos nos explica cómo es que Jesús habla con él, y en solamente unos cuantos instantes este hombre se puede levantar, puede tomar su lecho. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado cuando este hombre sanó? ¿Habrá sido que de repente se levantó y dijo, ay, me voy a mi casa? Y dijo, ay, mi lecho, perdón, lo tomo y ya. ¿O habrá sido alguna reacción un poco más intensa? Habrá sido más bien como aquel paralítico, ¿te acuerdas? En el libro de los Hechos, que estaba a la entrada del templo pidiendo limosna. En Hechos capítulo 3 pasa el apóstol Pedro y le pide una moneda. Y Pedro le contesta en el versículo 6, Hechos 3:6, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Te imaginas la alegría y el gozo de este hombre? Yo no sé cómo te imaginas la escena de Betesda, pero yo me imagino que este hombre, cuando finalmente se incorpora y siente toda la fuerza volviendo a sus piernas y siente que puede estar de pie, yo creo que debió haber pegado un grito de emoción tan fuerte que seguramente eso se agitó las aguas y seguramente hizo que todo el mundo volteara a ver a ese hombre que había estado paralítico durante 38 años. Quizás gritaba de gozo, mírenme, llevo 38 años ahí postrado y ahora estoy sano, ahora estoy bien. Wow. A lo mejor no fue tan efusivo como te platico, pero seguramente tuvo que sentir algún tipo de sorpresa, tuvo que sentir algún tipo de felicidad. Pero me gustaría que te enfocaras en la pregunta que Jesús le hace al paralítico. En el versículo 6, antes de sanarlo, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? A lo largo de los años yo he aprendido que hay cierto tipo de preguntas que no se hacen. Cuando, por ejemplo, vas de pesca y sales en tu lancha y ves un grupo de pescadores por ahí y le dices, oye, ¿sabes dónde están picando los peces? Es inútil que les preguntes porque te van a mandar seguramente al lugar opuesto. Así son los pescadores. Y si andas en la lancha por ahí y los ves que están pescando y tienen un rato tirando piola, les dices, ¿está jalando algo? Y seguro te van a decir, no, pues realmente no, aunque estén encima de la mancha de peces. O por ejemplo, si le preguntas a Felipe, tú conoces a Felipe, el entrenador del equipo de básquetbol de Transformados, y han ido ganando toda la temporada. De pronto, esa noche van a jugar contra uno de los equipos más malos que ha perdido toda la temporada. Y le preguntas a Felipe, oye Felipe, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Crees que van a ganar esta noche? Seguramente Felipe te contestaría inmediatamente todas las ventajas que tiene el equipo contrario. No, no te creas, pues sí, no te confíes, han estado ganando, pero uno nunca puede estar seguro, a la hora de la hora todo puede cambiar, tienen muy buena defensa o qué sé yo. A lo mejor después de hablar de todas las virtudes que tiene
el equipo contrario. Podría mencionar quizás, como lo hacen la mayoría de los entrenadores, bueno, a nosotros nos hace falta pasar un poco más el balón, o nos hace falta marcar nosotros el ritmo de la jugada, o qué sé yo, para a fin de cuentas decirte, pues vamos a dar batalla, vamos a jugar, vamos a divertirnos y vamos a confiar en que Dios tendrá la última palabra. Hay preguntas que no se deben de hacer. Hay preguntas que no se deben de hacer. Si ves a una persona con la mitad de su cuerpo metido abajo del cofre del carro y llegas y le preguntas, ¿qué pasa? ¿Se te descompuso el carro? Te arriesgas a que te conteste, no, para nada, aquí estoy abrazando el carburador porque tenía ganas de estar junto a él un ratito. O algo peor a lo mejor. Yo no sé, pero ¿quién le va a preguntar al enfermo en un hospital si quiere ser sano? Suena como una pregunta un tanto absurda. Casi estoy seguro que si yo le hubiera preguntado al paralítico de Bethesda que si quería ser sano, seguro me hubiera respondido algo así como que llevo 38 años confinado a este cuerpo inmóvil. Cuando las aguas se agitan, nadie me ha podido arrastrar para llegar hasta ellas. He pasado por encima de otros y nunca he podido llegar a las aguas. Luego alguien agarra y me avienta y me van aventando más atrás y más atrás y más atrás de toda esta multitud. Todo este tiempo he querido estar bien. Y tú me preguntas que si quiero ser sano. ¿Qué te pasa, Jorge? Algunos podrían incluso pensar que es una pregunta cruel o una pregunta fuera de lugar. Pero no es así cuando viene de nuestro Señor. Porque esa es la pregunta que Cristo nos hace a todos. Creo que resume perfectamente el gran problema de nuestras vidas. ¿Quieres ser sano? ¿Verdaderamente quieres ser sano? Pocas cosas estorban la obra de Dios en nuestra vida como nuestra respuesta a esa pregunta. Escuchamos las promesas de Dios y al principio las recibimos efusivamente o creemos que las recibimos efusivamente. Nuestro corazón responde con rapidez, pensamos que es así, y luego oímos las promesas una vez más y otra vez más y otra vez más. Y quisiéramos tener esa cálida respuesta, pero nada pasa. Va pasando el tiempo y el ciclo se repite a lo largo de nuestras vidas una y otra vez, y nada sucede excepto una mayor indiferencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aunque creemos y decimos que queremos ser sanos, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, en realidad no queremos. Por eso es que este milagro es tan importante para nosotros. Para este paralítico, la pregunta era muy importante. Uno de los estudiosos del Medio Oriente escribe que en la actualidad un mendigo que es sanado pierde su sustento, pierde su provisión para toda la vida. Hay inválidos que prefieren seguir siendo inválidos que ser sanados. El paralítico de Bethesda estaba ahí rodeado de dolor, rodeado de sufrimiento y miseria, pero si miraba más allá de la sombra de los 5 pórticos, seguramente podía ver a mujeres y a hombres bajo el inmenso sol, cargando cosas, trabajando, desarrollando sus tareas diarias. Él sabía que si era sanado, adquiriría mayores responsabilidades y tendría que trabajar por su sustento. Por eso es que la pregunta que el Señor le hace es muy relevante. ¿De veras quieres ser sanado? ¿En verdad quieres ser sano? Esa es la pregunta en cuanto a la salvación de nuestra alma. El filósofo francés Pascal escribió que los hombres muchas veces confunden la imaginación con la realidad del corazón. Algunos se imaginan que fueron convertidos y que son ahora conversos, pero su corazón no ha nacido de nuevo y confunden su deseo o su imaginación con un pensamiento. ¿Sabes por qué Pascal pensaba estas cosas? Porque lo que Cristo nos ofrece, cuando lo ves desde lejos, se ve muy apetecible y se ve muy deseable, pero cuando lo ves de cerca,
de pronto te das cuenta que es algo completamente diferente. Vemos a un Cristo, cuando lo ves de cerca, un Cristo con el que no se juega. Un Cristo que demanda una total y absoluta lealtad hacia Él. Un Cristo que demanda una entrega absoluta. Nada de medias tintas. A lo largo de los años he visto gente que viene a la iglesia. Algunos hasta se sientan en las primeras filas. Son muy respetuosos. Se emocionan con las cosas que escuchan en los sermones, en la alabanza, pero no se han convertido. Y están ahí y escuchan el Evangelio. Pero llega un punto en el que se dan cuenta que no quieren ser sanados. Y entonces se levantan y se van. Y no vuelven. No se van a otra iglesia. No se van en busca de otra religión u otra creencia. Simplemente se van. Porque no quieren ser sanados. Esa es la gran interrogante que enfrentamos. Y si no eres un creyente, mi responsabilidad es pasarte la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sanado? ¿En verdad quieres ser sanado? ¿En verdad quieres ser perdonado y quieres ser transformado, renovado completamente? Porque si esto es lo que quieres, puedes ser sanado en este mismo instante. Dios lo puede hacer así. Pero si sigues siendo un inconverso a pesar de todo, a pesar de todas las cosas que has escuchado de Jesús, a pesar de todo lo que conoces de la palabra y lo que has oído, es sencillamente porque tú has decidido seguir siendo un paralítico, porque no quieres ser sanado, porque no has dicho sí a la tierna pregunta, pero directa, que el Señor Jesús te ha hecho. Y a quienes ya conocemos a Cristo, hay una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. Y esa pregunta es, ¿verdaderamente conocemos nuestro corazón? Porque mientras más nos conocemos a nosotros mismos, hermanos, más nos damos cuenta que necesitamos ser sanados. Que hay tantas áreas que necesitan la sanidad de Dios. Pero la pregunta para ti es, ¿verdaderamente quieres ser sanado? Estoy hablando principalmente de la amargura, estoy hablando de los conflictos no resueltos, estoy hablando de todas aquellas cosas que permanecen ocultas debajo del tapete en lo más profundo de nuestras vidas, pero que están ahí. A veces cuando experimentamos todas estas cosas nos hemos dado cuenta de ellas, pero hemos decidido no resolverlas, hemos decidido no atacarlas, no señalarlas y simplemente ocultarlas bajo capas y capas y capas de otras cosas, hasta que hacemos como que no existen, pero ahí están y te afectan y están minando tu vida. No quisimos lidiar con el problema, lo cauterizamos, las escondimos. Pero son una realidad de nuestra vida y nos van minando. Como resultado, dejamos de sentir el poder de Dios, dejamos de sentir la autenticidad de la gracia sobre nuestra vida. Sabemos que deberíamos tener gozo en toda circunstancia. Y aunque hacemos las cosas bien, leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, sentimos que no podemos. Y tenemos muy poca paz. La pregunta es, ¿verdaderamente queremos ser sanos? ¿Verdaderamente queremos resolver estas cosas? Mira, yo creo con todo mi corazón que si verdaderamente queremos y nos tomamos el tiempo de pedirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, Él nos va a mostrar aquellas cosas que tenemos que limpiar, aquellas cosas que tienen que ser echadas fuera, la indiferencia, la suciedad, el pecado. Así que la pregunta que Cristo le hizo al paralítico, la aparente pregunta innecesaria y absurda, resultó ser muy importante para él y para nosotros. Es la pregunta más insistente que la gente enfrenta si no conocen a Jesús, y es la importante pregunta en la vida del cristiano. ¿Queremos ser continuamente sanados
por el poder del Señor. ¡Qué bendición poder experimentar el gozo de Dios! ¡Qué bendición poder experimentar su paz! ¡Qué bendición poder estar contentos, saciados en toda circunstancia! Mira lo que le responde el paralítico al Señor. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Deseaba ser sanado, pero se dio cuenta que él solo no podía hacerlo. 38 años de impotencia, 38 años de no poder llegar al borde del estanque. Aunque lo intentara con todo su ser, lo habían convencido de que él estaba paralizado, de que él no podía hacerlo por sí solo y de que necesitaba la ayuda de alguien más. Si tan solo pudiéramos ver nuestra propia parálisis espiritual. Pero sabes, no la podemos ver. Y como no la podemos ver, nos imaginamos que nosotros podremos salir de ella. Queremos ser sanos. Debe haber algo que podamos hacer por nosotros mismos, pensamos. Queremos arreglarnos a nosotros mismos. El paralítico quería ser sano, pero ¿sabes? Sabía que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Y no fue sino hasta que miró a Jesús y hasta que confió en la palabra de Dios, hasta que confió en la palabra que Cristo le habló y puso su fe y su obediencia en él, que se levantó, que sus piernas recibieron las fuerzas que necesitaba y el poder para caminar. ¿Sabes? Tú y yo también, si volteamos a Cristo en obediencia y fe, podemos encontrar el poder que Él tiene para hacer las cosas que nunca antes habíamos podido hacer y que no podríamos ni siquiera comenzar a imaginarnos. Esto es lo que Cristo demanda de nosotros. En primer lugar, si es que queremos ser sanados. Y si queremos, en segundo lugar, reconocer que nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros mismos no podemos sanarnos a nosotros mismos. Necesitamos su ayuda. Y en tercer lugar, estamos dispuestos a venir hacia Él, a entregarnos por completo al Señor. Porque con esa entrega viene el gozo, con esa entrega viene la paz. Ese gozo que el paralítico experimentó después de una sanidad impresionante. Un gozo que te hace danzar, independientemente de si danzas físicamente o no. Seguro que danzó espiritualmente, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de emoción por ver a Dios obrando en su propia vida. Hay una mujer en California que no he tenido el gusto de conocerla personalmente. La conozco por medio de videos, la conozco por medio de algunos libros que tengo de ella. Joni Eareckson Tada se llama. Cuando ella era una jovencita cristiana, ella amaba al Señor, servía en la iglesia, era una jovencita muy activa. Pero un día mientras nadaba sufrió un accidente. Este accidente la dejó cuadraplégica y atada a una silla de ruedas por el resto de sus días. Al principio ella estuvo muy enojada con Dios, estuvo amargada en contra de Dios. Después comprendió todas estas cosas que hemos estado hablando esta mañana. Y ahora tiene el espíritu más liberado y más completo que te puedas imaginar. Alegre, gozosa, llena de paz, llena de contentamiento. Sigue atada a su silla de ruedas, pero espiritualmente su parálisis fue completamente sanada, aun cuando el Señor no la ha sanado físicamente. En uno de sus libros estaba explicando lo que significa ser glorificada y cómo ella anhela ese día. Escribe: ser glorificada. Ahora entiendo el significado de esto. Es el momento después de mi muerte en el que estaré nuevamente de pie, danzando delante de mi Señor. Claro que va a ser así, porque un día el Señor le va a dar un nuevo cuerpo.
Lo que me impacta de su historia es que, aunque no ha sido sanada físicamente, la parálisis de su espíritu desapareció por completo. Sus palabras son palabras de gozo, un gozo que puede ser tuyo cuando eres tocado por la mano de Dios, por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿verdaderamente quieres ser sano? Reconoce que no puedes solo. Acércate a Jesús. La otra pregunta que queda en el aire es, bueno, ¿y qué fue lo que ganó Jesús con todo esto? Sabemos lo que ganó el paralítico. Él recibió el poder de volver a caminar. Él fue sano, pero Jesús, ¿qué gana con todo esto? Bueno, yo diría que lo que Jesús obtuvo fue un pecador redimido. Nada más eso. El hombre que Jesús rescató, déjame decirte que parece que no era un hombre muy agradable. Dice el versículo 7 que no había nadie quien quisiera ayudarlo. Digo, es un hombre que tiene ahí varios años. Ha estado ahí desde hace cuándo esperando y no hay una sola persona que quiera ayudarlo. Esto nos habla de que posiblemente no le caía muy bien a la gente. Pero por otro lado, por si eso fuera poco, vemos que Jesús lo sana, pero ¿te diste cuenta que nunca le da las gracias a Jesús por la sanidad que recibe? Y por si eso fuera poco, cuando llegan los fariseos y lo empiezan a cuestionar acerca de quién lo sanó, ni siquiera lo defiende, ni siquiera dice algo en favor de Jesús, al contrario. Quizás lo único bueno que veo es que más tarde Jesús lo encuentra en el templo. Pero mira lo que Jesús le dice. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y te da la impresión de que el Señor Jesús sabía que este hombre no se iba a mantener por el buen camino durante mucho tiempo, por lo cual tiene que venir y tiene que advertirle una vez más, hey, ya no peques más, pórtate bien, camina como es digno de un hijo de Dios. Lo siguiente que vemos es al hombre corriendo con los judíos para decirles que era Jesús el que había quebrantado el día de reposo. Y ves a un hombre débil, a un hombre sin convicciones espirituales. Y si somos honestos, nos preguntamos, oye, pues, ¿por qué Jesús sanaría a un hombre así? Malagradecido. A la vuelta de la esquina se va y le da la espalda al Señor. ¿Por qué Jesús sanaría a alguien así? Y si te detienes a pensar un momento, la pregunta más bien debería ser, ¿por qué Jesús sanaría, por qué Jesús salvaría a alguien como tú o a alguien como yo? Que le hemos traicionado tantas veces, que hemos pecado contra Él conscientemente e inconscientemente. Y a pesar de nuestras inconsistencias en nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra falta de agradecimiento, a pesar de nuestra necedad, Él vino a salvarte a ti y a mí. Él vino a morir en esa cruz por nosotros. Y entonces nos sorprende que no nos haya dejado por ahí tirados en el camino. Porque si somos honestos, podemos ver que en verdad somos unos horribles pecadores. Y podemos ver lo hermoso de Dios, que nos vino a rescatar y que nos vino a salvar para un día darnos una vida nueva, un cuerpo nuevo, glorificado y no volver a pecar nunca más. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un día todos nosotros, todos los que éramos paralíticos espirituales, estaremos danzando con Él, donde no hay más llanto, ni dolor, ni quebranto, ni pecado, donde la plenitud de Cristo lo llena todo en todo. Hasta ese día, sigamos confiando en nuestro Señor y sigamos rindiéndole nuestra vida todos los días para ser un reflejo de su gracia y de su amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el maravilloso amor que solo tú nos das.
Gracias por la oportunidad preciosa de servirte y poder venir delante de ti y recibir tu sanidad, tu salvación. Confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.